Gracias por seguir en sintonía de Canal 67. Recordarles que estamos en señal abierta, en cables Claro y Tigo, todos en Canal 67. Y también queremos anunciarles que estamos ya en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como Juan Carlos Mendoza TV. Ahí vamos a tener todos estos programas para que ustedes los puedan ver en el momento que tenga el espacio y el tiempo suficiente y que lo pueda ver tranquilamente en su casa. Así que, y también lo vamos a estar transmitiendo en vivo. Estamos ahora con el invitado licenciado Héctor Alfaro y el tema de este día es temas de empresas. Hemos estado hablando de los pasos para establecer legalmente una empresa y que también hay un par de preguntas todavía que no las hemos hecho, pero también vamos a meternos un poco a lo que son las buenas prácticas empresariales. Así que, licenciado, en el segmento anterior hacíamos prácticamente una comparación, los beneficios que pueda tener de legalizarse primero, también ser de una persona natural o persona jurídica. Sí. Entonces, cuando hablamos de una persona natural es de un individuo que establece su negocio, se legaliza, pero también está la parte como empresa, como sociedad anónima, que ya son de 2 o más personas. Pero también hay que hablar que ya montar una empresa, una sociedad anónima y iniciar un negocio significa también que hay más responsabilidades. Hay que pagar auditores. Bueno, usted es el experto en esto. Coméntenos para que también nuestros televidentes que están pensando en formar una sociedad anónima, qué sé yo, algún tipo de negocio, lo importante es de legalizarse, pero también ver las responsabilidades que conlleva. Sí, de hecho, bueno, en el caso de que, quiero aclararles que tanto la persona natural como la persona jurídica, de acuerdo a una cantidad de activos, debe de tener un contador, ¿verdad? De acuerdo al Código de Comercio, si la persona tiene arriba de activos de 12,000 colones o el comerciante individual tiene arriba de $12,000, perdón, debe de llevar contabilidad formal. Y en ese caso la puede llevar él por sus propios medios o delegar a una persona. En el caso de las personas jurídicas, ellos sí deben de nombrar un contador, un auditor externo y un administrador único propietario, ¿verdad? Que es la figura que hace de representante legal. Sí. De representante legal. Esas tres personas, el administrador único propietario, el auditor y el contador son los gastos, no son gastos adicionales, ¿verdad? Sino sí, que el punto es que en el caso del auditor externo de la sociedad es lo que va a dar validez, porque existe una junta general de accionistas, ¿verdad? Es decir, si digamos la junta general de accionistas está formada por 3 o 4 personas, lo que va a hacer el auditor es decirle que, por ejemplo, el administrador ha gestionado adecuadamente los recursos. Okay. Y le va a dar una razonabilidad de las cifras de los estados financieros, ¿verdad? Que es un término estrictamente de auditoría. Pero siguiendo en esa orden de ideas, lo que se hace es que se nombra ambos, tanto personas naturales como personas jurídicas, deben de llevar contabilidad formal si, digamos, pasan de ciertos activos. Si la persona natural quisiera presentar ya como formal un estado financiero a la banca y pasa de los $34,000, la banca le va a pedir que venga certificado por un auditor externo. Okay. Ambos, tanto la persona jurídica como la persona natural, tienen similitud de obligaciones. Luego, pues hay algunas obligaciones que son sociales, ¿verdad? Algunas obligaciones que tienen que ver con las partes laboral que implica inscribirlo en el IS, inscribirse en las AFP. ¿Por qué se tienen que inscribir en el IS y en la AFP tanto personas naturales como personas jurídicas? Porque el problema es que, de acuerdo a los criterios de deducibilidad del Ministerio de Hacienda, que al momento que se prepara la renta, si no cumplen estos criterios de IS y AFP, no son deducibles. Entonces ahí lo que implica es pagar más impuestos, ¿verdad? Okay. Pero se cubre la parte social del empleado, ¿verdad? Entonces, si la empresa pues cubre la parte social del empleado,
la empresa no tiene por qué pagar en el caso de que el empleado se enferme, ¿verdad? O le pasa alguna situación en su horario laboral, ¿verdad? Entonces hay varios pasos, ¿verdad? Dentro de ellos también hay que definir el nombre, establecer el capital social, sí, establecer el capital mínimo, que es de $2,000. Eso le iba a consultar. Con $2,000 ya se puede iniciar una sociedad anónima. Con $2,000 se puede iniciar una sociedad anónima de capital variable. Sí. El término variable justamente está asociado a que puede haber una variabilidad de incrementarlo o disminuirlo el capital, pero el capital mínimo social son $2,000. Esas serían las aportaciones que tienen que hacer los accionistas, pero obviamente los negocios no se montan con $2,000, ¿verdad? Sí. Porque para cubrir un negocio mínimo la curva de aprendizaje, si es un negocio nuevo, la curva de aprendizaje anda por los 6 meses. Entonces en esos 6 meses se debe establecer un punto de equilibrio o gasto fijo para cubrir los 6 meses. Es complicado. Bueno, hay muchas empresas que han estado trabajando de forma natural, por decir, sí, la figura natural, o sea, personería natural, y desean pasar a personería jurídica, ya con socios y todo eso. Entonces ya las operaciones de ellos ya generalmente ya van más grandes, ¿verdad? Sí, ya son operaciones en las que también una de las ventajas de ponerse o de establecerse como persona jurídica es los accesos que puedan tener, ¿verdad? Porque es más confiable en términos empresariales, vamos a decirlo. Sí. Porque es más confiable que, digamos, sea una sociedad que una persona natural, porque una persona natural se puede enfermar, ¿verdad? Entonces, si se enferma, digamos, el negocio no continúa, porque él es el trascendental en el negocio. Sí. En cambio, si es una persona jurídica, el negocio puede continuar. Han habido personas que han tenido, yo tuve una experiencia de un cliente que tenía una ferretería muy fuerte y era una persona natural, acaba de fallecer, y hubo una transición en el sentido de trasladar toda la operación a los herederos, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las ventajas, que si digamos fallece la persona natural, prácticamente el negocio tiende a tener el riesgo de quebrar, ¿verdad? O de ser mal administrado porque no está el propietario. En cambio, en la sociedad hay 2 o 3 personas que son los que, más un gerente, ya hay una estructura organizativa, sí, ya hay un gerente general, ya hay un departamento de finanzas, etcétera, etcétera, pero va a depender del tamaño de la sociedad. Ok. Bueno, entonces estamos estableciendo que lo primero que debe tener una empresa o una sociedad anónima es el contador. El contador, correcto. Eso no se lo puede quitar. Persona natural o persona jurídica, el contador. Igual, el auditor externo. El auditor externo, en el caso de las personas naturales, si sus activos pasan de los $34,000 al año y, digamos, quieren tener acceso a la banca para que la banca les preste, tienen que contratar a un auditor para que haga la auditoría de esos del periodo del que ellos quieren presentar ¿El administrador único? El administrador único propietario solo funciona únicamente para el caso de las sociedades anónimas de capital variable, que es el mismo representante legal. Okay. En ese administrador único delegan los socios la administración del negocio. Y ese administrador único propietario es el que les va a dar cuenta a los socios de la administración del negocio. Prácticamente el representante legal, sí. El auditor externo también, dependiendo el volumen el auditor externo, en el caso de las sociedades no hay volumen, ahí sí tienen que nombrarlo. Hay que nombrarlo. Hay que nombrarlo. Ok. Hay otra figura que por ley también las empresas tienen que contratar. Entiendo yo que por el lado de la fiscalía, como hay control. Ajá, el encargado de cumplimiento. El encargado de cumplimiento. El encargado de cumplimiento. El gobierno de El Salvador firmó en el 2012, me parece, un convenio con el GAFI. Sí. Con el GAFI. Entonces, dentro de los requisitos que le puso el GAFI es que debería de cumplir las 40 recomendaciones del GAFI. Y las 40 recomendaciones no solamente para la banca, ¿verdad? Antes solo la banca es la que se encargaba de controlar el tema del lavado de dinero. Ahora no, ahora
a través de esa ley, lo que hicieron es operativizar a las empresas. Entonces, todas las empresas ahora deben de reportar. Esto es para que también le quede claro al emprendedor o al empresario que a partir del 5 de diciembre, todas las empresas tienen que reportar aquellas operaciones mayores a $10,000 en efectivo, en una sola transacción. Okay. En una sola transacción. Y si, digamos, tienen una operación de $25,000 arriba, deben de informarla también a la unidad de información financiera de la Fiscalía. Okay. En operaciones, ya sea que fueran en cheque o en efectivo o mixto, ¿verdad? Es decir, puede ser. Esta figura es una de las que la mayor parte de empresarios no les parece, porque están pagando a una persona que los está sí, de hecho, bueno, fíjese que al fin el punto es que esta figura, lo interesante de esta figura es que tiene la capacidad de administrar los riesgos de la compañía. Okay. Y es un tema bien interesante ese de los riesgos de la compañía, porque hay veces los riesgos de la compañía, hay veces el empresario no les pone atención, ¿verdad? Okay. El gerente comercial lo que quiere es vender. Sí. Vender, ¿verdad? Pero puede ser que le esté vendiendo a una persona que todo el dinero que está queriendo, bueno, que está utilizando para comprarle provenga de ilícitos. Entonces, la idea es el encargado de cumplimiento. Entonces, ahí hay un tema de riesgo reputacional. Okay. Porque hay muchas compañías, no sé si usted se dio cuenta. O le esté comprando o le esté vendiendo. Le esté vendiendo o le esté comprando. Vaya, por ejemplo, el banco HSBC de Estados Unidos, en México, le pusieron una multa enorme por el tema del lavado de dinero, porque todo el dinero del narcotráfico de México se canalizaba a través de la banca del HSBC y le pusieron una multa enorme. Okay. Entonces, esos son los puntos y el riesgo reputacional. Entonces, es un beneficio para la empresa. Es correcto, es correcto. Esa es la función principal del encargado de cumplimiento. ¿Tiene otras funciones? El encargado de cumplimiento, hay un tema bien interesante. En el caso de las personas naturales, el encargado de cumplimiento puede ser la misma persona natural. Okay. En el caso de las personas jurídicas, el encargado de cumplimiento va a ser una persona de cualquier ¿cómo decirle? De cualquier licenciatura, le vamos a decir así, porque así lo dice la ley, que cualquier persona que sea, puede ser agrónomo, puede ser abogado, pero que tenga una licenciatura, puede tener el puesto de encargado de cumplimiento. Y ese encargado de cumplimiento va a generar las políticas de conoce a tu cliente, las políticas de operaciones sospechosas, una serie de políticas que lo define el instructivo de la Fiscalía. Entonces, este encargado de cumplimiento lo que va a estar haciendo prácticamente gestionando con todos los empleados, inclusive capacitándolo, para que cualquier indicio de lavado de dinero, estén en sintonía todos y se puedan reportar a la unidad de información financiera de la Fiscalía. Estos serían como puestos claves y que deben de tener toda sociedad anónima que inicie. Todo, sociedad anónima y no tanto que inicie, ese es un punto, que todos los que están operando actualmente, ya sea sociedades anónimas o personas naturales, deben de nombrar el encargado de cumplimiento. Okay. Si no lo hace, lo que va a pasar es que la banca y las diferentes entidades de gobierno, por ejemplo, hay entidades de gobierno que ya le están pidiendo la inscripción de la sociedad o de la persona natural a la unidad de información financiera de la Fiscalía. Ya le piden, mire, mándeme la inscripción, y si no la tiene, no realizan operaciones comerciales. Ok. Bueno, en este caso, digamos, el contador sí pasa a ser servicios profesionales o empleado de la empresa. No, el contador no puede figurar como es encargado de cumplimiento. No, pero todos ellos pueden ser outsourcing o pueden ser dentro de la nómina. Pregunto porque ya ahí empieza la carga laboral, ¿verdad? Que son AFP y Seguro Social. Lo más ideal es que hay que evaluar la operación del negocio. Okay. Si son operaciones pequeñas, es decir, si no es mucho el volumen de la facturación, de las ventas y de las compras, se puede tercerizar, es decir, se puede contratar
a un contador externo, ¿verdad? Porque ¿cómo decirle? El salario del contador anda, si ya se quiere contratar un contador con números, más o menos para tirarle datos, ¿verdad? A la gente que nos está viendo, anda por los $600. Sí. Con números. O sea, va a depender de la carga que tenga ya, la fortaleza que pueda tener la empresa, o se inicia también debe de buscar las mejores maneras de sobrevivir. Y de tener una gestión. Ahí es donde el gerente o la persona natural va a tomar una decisión si lo contrata o no lo contrata de acuerdo a la capacidad económica que pueda tener la compañía, ¿verdad? Ok. Bueno, cuando hablamos de buenas prácticas empresariales, ¿de qué nos referimos? No, las buenas prácticas empresariales es un concepto que se utiliza en la administración para definir aquellas actividades y acciones que debe tener que debe de ejecutar todo empresario, ¿verdad? Al momento de estar operando su negocio, ¿verdad? Una de las mejores prácticas es que el empresario pueda aplicar el proceso administrativo. El proceso administrativo implica planificar, organizar, implica que exista una dirección e implica que exista un control. Y en la planificación, en las buenas prácticas, en el proceso administrativo de la planificación, el empresario debería de trabajar, no solo el empresario, sino que la persona natural debería de trabajar en la planificación estratégica. Okay. Porque eso le va a permitir tener un rumbo a dónde quiere llevar su negocio. Y lamentablemente en nuestra economía salvadoreña el tema de la planificación estratégica es un poco, las empresas no quieren, lo piensan mucho para trabajar en la planificación estratégica y el problema es que operan de una manera como lo vaya llevando los clientes, como lo lleva llevando la economía, ¿verdad? Sí. Pero no hay una planificación. Bueno, estamos conversando con el licenciado Héctor Alfaro y estamos tocando temas empresariales. Yo quiero decir algo, yo creo que esto que estamos conversando a algunas personas les puede parecer hasta engorroso, complicado, pero creo que es la mejor manera de sacar adelante un negocio, una empresa, los controles, una buena administración y bueno, cuando regresamos vamos a consultarle también que nos dé unos tips, consejos, parte de asesoría empresarial, porque es la que se requiere para que el negocio tenga éxitos. Así que ya regresamos, no nos cambien.